amigos, continuamos con esta conversación en esta tarde con el ingeniero Milton Morrison. Él es el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Es más fácil decir ADIE, pero de repente no todo el mundo conoce la sigla. Ingeniero, la generación, transmisión, distribución y comercialización del sector, ¿cuáles de esos renglones o de esos pilares es que habría que mejorar de manera significativa para contar con un sistema más eficiente? No vamos a decir el 100%, porque sería como mucho pedir, pero más eficiente que el que tenemos ahora. Sí, mira, tal como señalaba, en todas esas áreas hay ¿Hay problemas? oportunidades y hay problemas y cosas que hacer. Por ejemplo, empiezo por la generación. En el ámbito de la generación hay que tener pendiente que aunque tenemos una capacidad instalada de generación que Porque puede... el problema no está ahí en la capacidad Exacto. instalada. No, exacto, no, pero sí, y voy a explicar el sí. Ajá. El tema está en que la demanda es creciente. Un país, una economía va cada año aumentando, se van ingresando nuevos negocios, nuevas industrias, nuevas demandas, familias creciendo, nuevas viviendas. En esa misma medida, tú tienes que hacer una proyección de lo que sería la oferta necesaria para cubrir esa demanda. Yo decía de hace un rato que uno de los problemas que nosotros tenemos es que desconocemos cuál es la demanda real del sistema, porque aquí en República Dominicana primero tenemos muchos apagones escalonados, tú no puedes decir que en un momento se encendió el país entero, y mucha carga o mucha demanda que tenemos está también en autogeneración, empresas que han decidido salir del sistema e instalar su propia Eso es planta. otra cosa. Y también tenemos muchas viviendas, una gran cantidad, que tienen inversores. Los inversores son hasta cierto punto unos distorsionadores de la demanda del cliente en la residencia. Me explico. Porque cuando tú estás consumiendo, cuando tú tienes un inversor y a ti te dan apagones, todos sabemos aquí que el inversor no suple esa energía cuando no la tenemos. Exacto. Pero cuando llega la luz, entonces el consumo que usted tiene es el consumo de la suma de todos los electrodomésticos más el inversor. Entonces, ese elemento no se ha podido determinar. Entonces, la generación, tú necesitas un plan a mediano y largo plazo que te diga qué tipo de generación tú necesitas, dónde, con qué tipo de combustible, y eso de una u otra forma, aunque tenemos una cobertura buena ahora, necesitamos cada vez más ir agregando generación cada vez más eficiente en términos de costo. O sea que aunque ustedes sepan, las autoridades en conjunto, que somos, bueno, 20 casas, que el país tiene 20 casas y en esas casas viven 3 personas, pero no pueden hacer un plan de la energía en base a esas 20 casas, porque yo solo sé que tengo 20 casas, pero yo todo lo otro yo lo desconozco. Exactamente, entonces tú tienes que proyectar en función de lo que serían un consumo real de cada una de esas 20 casas, pero también tener que ir pensando que el año que viene quizás son 22 casas. Exacto. Y puede pensar que serán 22 casas más una industria, más un hotel. Entonces la generación siempre hay que estarla mirando en términos prospectivos y el tema de la demanda. Entonces luego en la distribución, ahí también hay que hacer muchas cosas. Yo te hablaba del tema de las pérdidas. Mira, el año pasado las pérdidas, ese 33%, 35% que yo te hablo, significó más de 500 millones de dólares que se perdieron. Y cuando tú multiplicas 500 o 600 millones de dólares por 45, eso te da un dineral. Eso te da mucho más de 25,000 millones de pesos que se pierden en energía que no se cobra. Eso es una barbaridad. Entonces, ahí tú tienes que invertir en los casi 1 millón de medidores que tienen los transformadores. Entonces, ahí hay una gran oportunidad. También en la transmisión, yo te decía, la ETED, que es la empresa de transmisión eléctrica, en el plan, en su último plan que trabajó, identifica una necesidad de cerca de 500 millones de dólares que ellos necesitan para terminar de construir y rehabilitar las líneas de transmisión a nivel nacional. Y cuando entonces tú te vas a la parte de comercialización, que está muy vinculada con el tema de la distribución, ahí es que te encuentras todos esos problemas que hablamos. Entonces, en síntesis, si tú me preguntas, ¿dónde hay que más invertir o menos? En todas hay que invertir. Ahora, si tú me preguntaras, ¿dónde hay que hacer el mayor acento? Yo te diría en el escape que tiene la distribución, porque yo te lo hago con un símil como una cisterna.
Imagínate que tú en tu casa tienes una cisterna, pero esa cisterna tiene una grieta y por donde se está yendo el agua. Por más agua que tú le eches y le eches, Nunca esa se va a cisterna llenar. se te va a vaciar y cuando tú crees que la tienes llena, viene al otro día y está vacía. Entonces la solución, tú te preguntas, bueno, le echo más agua, compro más tanque cisterna, abro más Si llaves le para pongo que una me llave ahí todo el lleve, tiempo abierta, todo pero tiempo abierto, bueno, ¿qué me cuesta eso? O tapo la grieta para que no se me vaya ese 40% del agua que se me ve en la cisterna y luego que yo tape eso, entonces veo qué cantidad de agua o llaves tengo que abrir. Entonces, ese es más o menos el símil del problema que nosotros tenemos. Entonces, la mayor inversión hay que hacerla donde esté el escape. Y después que tapemos el escape, vemos todas las otras cosas. hablando de la inversión que hay que hacer, en los barrios, solo hay que ir a los barrios para ver el desastre en el tendido eléctrico. Y supongo que en un pacto eléctrico en algún momento deberán intervenir esa parte Sí, del pacto que debe contemplarla, porque por lo mismo que usted explicaba de las pérdidas, las condiciones de ese tendido eléctrico, yo no soy para nada una experta, pero supongo que debe fugarse energía por claro, esos empates. A veces yo me pongo a mirar el transformador, mi familia vive en un barrio y yo he vivido en un barrio por muchísimo tiempo y en el trabajo de reportera claro. no salía de los barrios y me pongo a mirar los alambres, la conexión que sale del póster de luz del transformador y a pocos metros a ti se te pierde la vista porque Así ya es. son tantos los que están entrelazados que ya tú no tienes idea de cómo, bueno, este que empezó aquí es aquel que está allí. Se supone que van a hacer algún tipo de trabajo en ese aspecto. Claro, claro que sí. Sí, eso es parte de una responsabilidad de las empresas distribuidoras. Y me consta, porque también hay que decir, hay proyectos que han estado ellos trabajando de rehabilitación de circuitos. También, por ejemplo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han intervenido una serie de circuitos así en barrios con esas Sí, con esas telas características. de araña, Sí, de alambre, exacto. y han podido de una u otra forma hacer inversión y obtener resultados muy buenos. Entonces, obviamente esas son las acciones que hay que hacer y las empresas distribuidoras tienen eso ya identificado. Aquí se sabe, vuelvo y te repito, el problema Se sabe lo que hay que nuestro, hacer. sí, sí, el sector eléctrico es uno de los sectores más estudiados, créeme que eso es así. El problema ha estado en dónde poner los acentos y la voluntad para hacer las cosas, pero en términos técnicos, el problema eléctrico no es tanto de carácter técnico ni de conceptualización, es un problema más bien financiero y de voluntad, porque ya las cosas se sabe dónde hay que hacerlas. Bueno, ojalá que sí, que así sea, porque yo Sí, creo que aunque tenemos décadas en esta situación, la misma vorágine en que se vive hoy no resistiría 3, 4 décadas más con una situación similar. ¿Cómo se para nada. refleja esta situación en la producción, en la parte empresarial? Sí, mira, excelente pregunta. Y no solo en la parte empresarial. Yo te voy a hablar de la parte empresarial y voy a hablar en sentido general, para el desarrollo nacional. Mire, la gente no se imagina la vinculación que tiene la electricidad con el desarrollo. Electricidad es desarrollo. Sí. Ya hoy en día, gran parte de los indicadores económicos que se utilizan para medir el desarrollo de una nación están vinculadas con una serie de indicadores en el área de energética y la electricidad como tal. La cantidad de dinero que nosotros hemos desperdiciado, las oportunidades que se han perdido para inversión social en la educación, que tanto se habla del 4%, pero cuando usted calcula, no desde ahora, desde hace algunos años y ahora que ha bajado el petróleo, pero el subsidio eléctrico representó cerca del 2% del Producto Interno Bruto. Cuando aquí se estaba La hablando de mitad del que del 4% para 4% de la educación. educación, había 2% que se estaba perdiendo, pero durante años. Pero eso también sucede en el sector salud. Aquí han muerto lamentablemente niños en No, pero incubadoras porque se va la luz. la Entonces, experiencia más reciente, la del Robert Reed. exactamente, eso es una barbaridad. Eso son situaciones de países del siglo XIX y de principios del siglo XX. Sí. Nosotros en el siglo XXI no podemos. Entonces, fíjate que el problema eléctrico, pero eso también se refleja en la productividad de la micro, de la mediana y de la gran empresa. Una señora que tenga un salón en un barrio, para irnos ya a datos concretos,
pierde grandes oportunidades, porque si no tiene una planta, No, que eso pasa a diario. que eso pasa a diario, si no tiene una plantita o algo, viene, se le va la energía y no puede producir. Un colmado o cualquier otro tipo de negocio que necesite refrigeración, con apagones de 5 y 6 horas, si te descuidas se te dañan los embutidos. Ahora, el costo de oportunidad del no tener la electricidad, o sea, lo que tú pierdes por eso es terrible. Si tú lo comparas, yo siempre hago esta comparación, si la gente comparara, porque aquí se habla a veces de que la energía es cara, pero yo te voy a hacer un ejemplo de algo fundamentado en el costo de oportunidad de no tenerla. Una señora, volviendo al ejemplo del salón, que tenga un salón, yo me imagino un lavado de cabeza y secado y demás, debe andar entre 200, 300 pesos, creo yo. Sí, Anda por ahí. ese es el precio de manera popular. Estoy Digamos, hablando del barrio, de no los estoy barrios, en la... sí, no, sí, okay. sí, no está en clase alta. No estoy en clase alta. Sí, sí, pero más Entonces, o menos ese precio que oscila. Que el consumo, por ejemplo, de un secador, de 1 o 2 secadores o blowers, no sé lo que utilicen, y la luz y demás que utilizan, en una hora que vaya a arreglar una señora o una joven que se acerque ahí, el consumo en electricidad de kilovatio hora, fácilmente en una hora no anda en 2 o 3 kilovatios hora si todo funcionara el blower durante una hora. ¿Qué significa eso en términos de costo? En el precio del kilovatio hora más bajo que nosotros tenemos que pagamos, un kilovatio hora cuesta 4 pesos con 44 subsidiado. Okay. Si eso tú lo calculas 3 por 5, digamos, vamos a ponerlo en 5 pesos, sería el costo de la electricidad, de ella producir y trabajar durante una hora serían 15 pesos, pero cuando no tiene la electricidad pierde 200. Sí. Entonces, vamos a suponer que no te lo calcule con el precio del kilovatio subsidiado, te lo voy a poner al precio no subsidiado, ponlo a 15 pesos, a lo más caro, que no hay kilovatio que cueste 15 pesos. 3 kilovatios hora por 15 serían 45 pesos. O sea, esa señora se deja de ganar los 100 por pagar 45. Entonces, lo mejor que le puede pasar al país es que la gente reciba 100% de su demanda, 24 horas de energía. Eso de los apagones lo que contribuyen es al subdesarrollo. La gente necesita la electricidad, porque la electricidad es desarrollo. Entonces, cuando tú lo ves en términos de costo y lo comparas con cualquier cosa, siempre será más económico suministrarle energía 24 horas a la gente que lo que le cueste el apagón a la gente, porque hasta solo para la iluminación, una vela que solo alumbra un espacio determinado, que tú utilices 3 y 4 velas en una casita, una vela costando 5 pesos, en una hora o 2 horas que se te consumen, tú gastas 20, 30 pesos. Pero un kilovatio hora para esa casita, o sea, durante una hora todo su consumo, le iba a costar menos de 10 pesos. O sea que siempre suministrar la energía será más barata que cualquiera de las alternativas que encuentra el consumidor para suplir el apagón. ¿Qué cosa tendrá que cederse por parte de los empresarios, por ejemplo? ¿Qué tendría que ceder la parte empresarial para que se dé un pacto en términos aceptables? Y el gobierno, que son las partes más primordiales, el empresariado en todo su amplio conjunto y el gobierno. ¿Qué cosas tendría que ceder tú, ceder yo, para que lleguemos a un punto de equilibrio? Mira, el mencionar elementos concretos, eso de una u otra forma es difícil, porque la negociación misma, en la práctica de la negociación, es que saldrán las cosas, es que se va definiendo. Pero yo sí te voy a decir en términos generales a qué nosotros tenemos qué cosas debemos perseguir. Por ejemplo, nosotros tenemos que comenzar a ver el sector eléctrico, la industria eléctrica, como un sector que debe tener una rentabilidad, eficiencia. Tú necesitas gerencia. No puede ser que un servicio como la electricidad, que todo el mundo lo necesita, en la casa, en las oficinas, en el trabajo y demás, sea deficitario. Entonces, si no vemos la electricidad como un bien que tiene un costo y que todos debemos valorar, en esa misma medida tú no vas a tener una industria que sea financieramente sostenible. Ahora, ¿qué sé de uno y qué sé de otro? Mira, lo que sé de uno y lo que sé del otro y lo que gana uno y gana el otro, lo determina mucho lo que son las políticas energéticas del Estado. Es el Estado que tiene que decir, después que se discuta todo esto, qué tipo de sector eléctrico o industria eléctrica que tenemos, hacia dónde vamos nosotros como país
en términos de desarrollo, dónde nos vemos en 10 años. Y en base a eso, dictar una serie de normas, reglamentos y legislaciones que todo el mundo tenga que cumplir, porque el sector privado, al final de cuentas, no es más que un sector que se rige por las políticas y las directrices que trae el Estado. Entonces, lo que tenemos hoy en día es resultado de las acciones o inacciones que ha tenido el Estado, o sea, a través de su brazo ejecutor, del Poder Ejecutivo y sus instituciones vinculadas con el sector eléctrico, para que tengamos el estado de cosas. Entonces, en el pacto eléctrico lo que simplemente, como yo te decía ahorita, hay que poner un consumidor que reciba 24 horas de luz, servicio constante, calidad y precio competitivo. En una caja negra, ¿qué yo tengo que hacer para conseguir este objetivo? Tengo que hacer esto en generación, en distribución esto, en transmisión, en comercialización, y hacerlo y punto, independientemente de a quién afecte, porque si lo que queremos es este resultado, bueno, entonces construyamos la solución para tener ese resultado. Entonces, ahí el sector privado y público tendrán alguna cosa que dejar. ¿Y la inversión? ¿Hay la voluntad? O habrá, porque hasta el momento no la ha habido, de hacer esa cuantiosa inversión que se requiere para impulsar las decisiones que se tomen en el pacto, porque si no hay la disposición de hacer esa inversión, como que van a perder su tiempo. Mira, te lo digo en el aire brillante, Mari Carmen, porque esa pregunta da en el clavo, porque aquí una de las cosas que nosotros siempre hemos dicho es que no vale de buenas intenciones. El sector eléctrico, exacto, el sector eléctrico es de capital intensivo. Cualquier cosa que tú quieras hacer en el ámbito de la generación, transmisión, distribución, comercialización, es con dinero. O sea, tú tienes que invertir. Aquí, si yo doy esta cifra, los amigos televidentes se horrorizarían. Por ejemplo, para que tú tengas una idea, se está haciendo una inversión en plantas a carbón por parte del Estado que va a sobrepasar los 2.000 millones de dólares. Voy a hablar en miles de millones de dólares, no pesos, 2.000 millones de dólares. Suponiendo que eso tú le sumes las otras inversiones que el sector privado va a hacer con la conversión de las plantas que tiene la región este para llevarla de petróleo a gas natural, si eso tú le sumas eso más otras que van por ahí, bueno, redondearlo en 3.000 millones de dólares que hay que buscar. En la distribución, eso es en generación. Eso en generación. La distribución, de acuerdo a los informes oficiales, dicen que necesitan cerca de 1.000 millones de dólares para reducir esa pérdida que yo te decía y llevarla a los niveles promedios de la región. Ya tú llevas... Bueno, el promedio daría, tú con unos niveles de pérdida que te oscilen entre 12 y 15%, ya tú entras a un rango. Entonces, para bajar esos 20 puntos de pérdida se necesitan 1.000 millones de dólares, ya van 4.000. Sí. Pero esas cosas que tú vas a hacer no se hacen de un día para otro. En lo que llegan esas soluciones, bueno, súmale los 500 millones de la transmisión, van 4.500 millones en ese aspecto. Pero a eso tú tienes entonces que sumarle lo que anualmente tú pagas por el subsidio, porque no desaparece el problema. Entonces, supongamos un subsidio promedio de 1.000 millones en 3 o 4 años hasta que tú llegas y pones eso en práctica, estamos hablando de 8.000 millones de dólares. Eso debe ser una inversión de capital mixto, porque ni el sector público tiene esa cantidad de dinero, ni el sector privado tiene toda esa cantidad de dinero, ni los incentivos, ni el marco legal y regulatorio que le garantiza esa inversión. Entonces, ese es uno de los retos del pacto eléctrico. Las mesas de discusión más intensas y más realistas van a ser esas, como la pregunta que tú hiciste, las que tienen que ver con aspectos financieros, porque si no hay dinero, no se hace nada. Yo, y supongo que mis televidentes, los televidentes de Foro Semanal, van a esperar con ansias esas discusiones, porque habrá de surgir muchas cosas en ese punto, por eso mismo, porque cuando empiecen a salir los numeritos y la inversión que hay que hacer, porque usted está hablando de miles de millones de dólares, no de pesos. Hay que multiplicarlo por 45. Cuando eso exacto, lo multipliquen a 45, hasta yo quisiera una tajada para, ¿verdad? Ingeniero, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros en Foro Semanal. Gracias a ti por la invitación y ha sido un placer. No, el placer fue nuestro. Así es que, mis amigos, ese fue nuestro invitado de hoy, el ingeniero Milton Morrison, vicepresidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica.
estuvo con nosotros esta tarde. Yo aquí termino por hoy, no sin antes agradecerles como de costumbre la sintonía que nos dispensas y decirle que estamos en las redes sociales, en Twitter, @maricarmen1579, en Facebook y en Instagram. Por ahí ustedes nos encuentran y se comunican con nosotros. Así es que hasta la próxima.